Buenas noches, que Dios continúe bendiciéndoles a cada uno de ustedes en esta noche. Gloria al Señor. Una hermosa oportunidad para compartir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a esta hora de estudio bíblico. Gloria al Señor. Bueno, esperando la amable atención de cada uno de ustedes y sus reportes de que están aquí conectados en línea para estudiar la palabra bendita de Dios. Voy a comenzar orando en esta noche, a poner este tiempo de estudio en las manos del Señor. Señor bendito y precioso, aquí estamos delante de tu presencia, Dios, sabiendo que el único que nos puede revelar, enseñar, iluminar la palabra bendita de Dios es tu Espíritu Santo, Señor. Así que pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo nuestros ojos sean abiertos, nuestro corazón entienda, nuestro espíritu sea edificado, crezcamos en la fe, crezcamos en el compromiso contigo, Señor. Apreciemos cada día más las cosas hermosas que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Marielos, buenas noches. Liliana, buenas noches también. Carlos, Alicia Núñez, Dios los bendiga grandemente. Leticia, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Bueno, es una bendición, ya conectados. Estamos tocando el tema de la santificación. Alicia Medina, buenas noches. Tocando el tema de la santificación, un tema sumamente importante, ¿verdad? Ani, Dios la bendiga. Pues bien, hemos estado viendo cómo hay cosas que suceden instantáneamente en el momento de nuestra conversión, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ilse, Dios la bendiga. Inmediatamente pasamos a ser hijos de Dios y suceden automáticamente un montón de cosas de las cuales no nos percatamos, no nos damos cuenta, se nos van abriendo los ojos, vamos entendiendo qué fue lo que sucedió con nosotros conforme vamos caminando en la vida cristiana, y algunos nunca llegan a saberlo, ¿verdad? Porque eh, no, no son instruidos en la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, cuando uno recibe a Cristo, se entrega al Señor, es perdonado de los pecados, es justificado, que es declarado como si nunca hubiera hecho nada malo ante los ojos de Dios, es invitado a una nueva relación con Dios, es adoptado en la familia de Dios. Carmen, bendiciones. Es rescatado de la vieja manera de vivir, es redimido para Dios. Y entre todas esas cosas viene a ser templo del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo viene a morar en su vida. O sea, hay un montón de cosas que suceden instantáneamente en el momento de la conversión, ¿verdad? En el mismo momento. No es que sucede una y otra, no, en el mismo momento. Por eso es que el autor de Hebreos dice una salvación tan grande, ¿verdad? Y estuvimos viendo que una de las cosas que suceden es la santificación. La santificación tiene dos aspectos, uno instantáneo y otro progresivo. Bueno, en el momento en que nos entregamos al Señor, en ese momento que Él nos perdona, nos lava con su sangre preciosa, nos hace sus hijos, también nos santifica, es decir, nos declara santos delante de su presencia. Dios Padre nos va a mirar ahora a través de la sangre de su Hijo Jesucristo y nos declara santos ante su presencia. Y como digo muchas veces, ¿verdad? Si nos miramos a nosotros mismos como creyentes, vemos cuánto nos falta, cuán imperfectos somos, cuánto le fallamos al Señor. Pero si le decimos a Dios cómo nos ve, Él nos va a decir santos, puros, limpios y sin mancha, porque nos ve a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, del sacrificio de Cristo, o sea, nos santificó. Pero
el hecho que nos haya santificado, que nos haya declarado santos, hablaba el ejemplo, ¿verdad?, de que Él nos toma como un vaso, ahora para Él, un vaso solamente para su uso. Eso es santificar, es tomar algo para un uso santo. Así nos ha tomado Dios a todos nosotros. Sin embargo, en nuestra experiencia, en nuestra vida diaria, en nuestra vida terrenal, Dios nos dice que nos comportemos como santos, ya que Él nos ha hecho santos, que procuremos en nuestra experiencia diaria serlo, hacer honor a ese nombre que nos ha dado de santos. Carmen, Dios la bendiga, crecer, ¿verdad? Y estuvimos viendo la iglesia de Corinto, cómo la iglesia de Corinto, ¿verdad? Eh, Dios declara que son santos, que son limpios, que son puros, pero también les dice que son carnales, que tienen que crecer más, que tienen que santificarse, ¿verdad? Entonces vemos que hay algo que aparentemente podríamos decir es una contradicción, pero es lo que llamamos una contradicción aparente, porque no es real, no hay una contradicción real. Sencillamente, a los que Él ha santificado, nos ha apartado para Él, ahora nos pide que andemos en esa novedad de vida, que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por honrar eso que Dios ha hecho de santificarnos. Eh, Después del estudio, una hermana me puso una pregunta muy buena, muy importante, porque estuvimos viendo, ¿verdad?, que el verdadero creyente, como Dios lo ha santificado y lo ha hecho nacer de nuevo y le ha puesto una nueva naturaleza, va a tener el deseo de agradar a Dios y de santificarse y de buscar las cosas de Dios. Y que el no tener ese deseo de buscar a Dios y el querer y el seguir siendo, decir, bueno, yo acepté a Cristo, soy cristiano, y el seguir siendo como antes, no haya ningún cambio en su vida, lo que demuestra a todas luces es que no ha nacido de nuevo, no ha experimentado un verdadero nacimiento de nuevo, no tiene la naturaleza divina en su vida. Ahora, una hermana me mandó a hacer esta pregunta, me hizo esta pregunta por el WhatsApp terminando el estudio la semana pasada. Me parece una pregunta muy valiosa, muy importante. Esta hermana me pregunta, bueno, ¿y si un cristiano no quiere santificarse, no desea santificarse, qué pasa? Bueno, si un cristiano, alguien que se llama cristiano, no desea santificarse, solamente hay dos posibilidades, nada más. Una es que se quedó en el estado de niñez espiritual, que se quedó en el estado de carnalidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos comenzando en las cosas del Señor, la Biblia dice que somos niños en Cristo, carnales, que no entendemos muchas cosas, que a veces nos dejamos envolver en comentarios, en murmuraciones, en divisiones de un montón de cosas, porque somos niños en Cristo y somos arrastrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor? Que crezcamos, que crezcamos. El Señor les dice, por medio del que escribió el libro de Hebreos, les dice a los hebreos, posiblemente uh, regresó a hacerles una visita después de algunos años de haberlos adoctrinado, y llega y les dice, pero si aún sois niños en Cristo, si aún necesitan otra vez que les dé biberón y que les enseñe las mismas cositas porque no han crecido en Cristo, deberían ser ya maestros. Entonces, un cristiano alguien que se dice cristiano y no se santifica, puede ser que en realidad sea un cristiano, pero que esté en ese estado carnal y
no haya madurado en la fe, pudiera ser. Ajá. Entonces, eh, 1 Corintios capítulo 3, si usted lo abre, nos habla algo de esto. Quiero contestar la pregunta de la hermana sin importar el tiempo que me tome, porque esto es algo de vital importancia. Dije que solo hay dos posibilidades, ¿verdad? Una es que ese creyente se quedó ahí en una etapa de niño carnal que no ha madurado, ¿verdad? Y 1 Corintios 3 dice, 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 en adelante dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vea qué tremendo, ¿verdad? Estos que Dios declara a los corintios, a los cuales Dios declara santos, ¿verdad? A los cuales Dios declara en el, a los cuales Dios declara en 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a esos que Pablo, comenzando la carta, guiado por el Espíritu Santo, gracias Marielos, les dice que están santificados, que ya han sido hechos santos ante los ojos de Dios, en su experiencia, en su vida real, resulta que no eran creyentes maduros. Eran, dice el verso 1, vea, dice que el apóstol Pablo no podía enseñarles cosas profundas. Les tuvo que hablar como a niños en Cristo, a carnales. Un niño en Cristo es aquel que se resiente por todo. Un niño en Cristo es aquel que a veces deja de ir a la congregación adrede para ver si el pastor y los hermanos lo llaman, y si el pastor y los hermanos no lo llaman, se resiente. Un niño en Cristo es aquel que si no se hace lo que Él dice y de la forma que dicen, que Él lo dice, se siente mal, ¿verdad? Un niño en Cristo es aquel que vive muy en las emociones y en lo sensacional. Entonces, si oye que viene un predicador por acá, que hay un seminario allá, que hay una campaña en tal lado, ahí anda corriendo de un lugar a otro, de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque es un niño en Cristo y le gustan las novedades. Pero cuando un creyente empieza a madurar, es otra cosa, ¿verdad? Se ve un crecimiento, una espiritualidad, una profundidad en la palabra, una vida transformada, un deseo de agradar a Dios, un deseo de santificarse, ¿verdad? Pero el niño en Cristo no, hay que darle tiempo, ¿verdad? Hay que darle en tiempo. Dice, verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Ve qué tremendo. El apóstol Pablo dice, yo quisiera enseñarles verdades más profundas en la palabra de Dios, pero no puedo porque siguen siendo niños. Entonces dice en el verso 3, porque aún sois carnales. Y vea las características de los cristianos carnales, de los niños en Cristo. Dice, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿acaso no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, además de que están llenos de celos, creyentes que a veces tienen años, y entra alguien recién convertido, y de recién convertido Dios hace algo muy diferente a lo que ha hecho en la vida de otras personas, y lo empieza a usar sobrenaturalmente a esa persona nueva, y esos creyentes viejos que no han madurado se llenan de celos, se llenan de celos, y a veces hasta le hacen la vida imposible a ese nuevo creyente que viene levantándose y surgiéndose. ¿Y por qué a él sí? ¿Y por qué a él lo ponen a participar? ¿Y por qué? Y entonces se llenan de celos y hasta le obstaculizan el camino. Esos son los cristianos niños, carnales, que no han madurado, que no están manifestando un deseo de santificarse, ¿verdad?
Y entonces son partidistas también, ¿verdad? ba- eh, Hacen de los hombres ídolos, ídolos. El gran siervo, aquel gran siervo viene y esto y el otro. Mire, los siervos de Dios merecen una honra y un respeto porque han sido llamados por Dios y de alguna manera representan la autoridad de Dios. Entonces, a veces hay gente que dice, es que un siervo de Dios es como cualquier otra persona. No, no, tiene las necesidades de cualquier ser humano, sí. Y también falla como cualquier ser humano también. Pero merecen los siervos de Dios un respeto por el llamado que Dios les ha hecho, ¿verdad? Y los que maltratan y tratan mal a los siervos de Dios y los tienen en poco, Dios les jala la correa, ¿verdad? Pero, el niño en Cristo, el cristiano carnal, hace ídolos de los hombres, hace ídolos de los hombres, se convierte en seguidor de hombres, ¿verdad? Vea todas las características, ¿verdad? Entonces, Pablo aclara eso y les dice, verso 7, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ah, entonces, eh, Pablo les dice, conforme a la gracia de Dios, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Es como si Pablo estuviera diciendo, yo les llevé a los caminos de Cristo, eh, ahora están bajo el pastor de la iglesia de Corinto que les está edificando, pero cada uno de ustedes debe edificarse, cada uno de ustedes debe santificarse, ¿verdad? Y entonces les dice esto, verso 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Entonces note que hay un tipo de creyentes que se niegan a crecer, se niegan a hacer algún esfuerzo, los vence sus actitudes carnales, se quedan en una etapa de niñez espiritual y de inmadurez y no se santifican. No se apartan de lo pecaminoso, no se santifican, no buscan dejar cosas, ir creciendo en el Señor, se quedan en ese estado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que un día van a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y ahí en el tribunal de Cristo van a haber dos clases de creyentes. El creyente que se ha santificado, el creyente que ha dicho, caramba, qué salvación tan grande. Dios me ha declarado santo, tengo que comportarme como un santo, tengo que irme santificando y quitando todas estas cosas de mi vida. Tengo que amar al Señor y servirle al Señor porque es demasiado lo que Él ha hecho por mí. Y ama al Señor y se santifica. Ese creyente es el que edificó con oro, plata y piedras preciosas. ¿Y qué pasa cuando llega al tribunal de Cristo y el fuego prueba sus obras? Bueno, el creyente que se ha santificado, que ama al Señor, todas sus acciones, todos sus hechos, todo lo que hizo fueron piedras preciosas, oro y plata, cosas que no se queman con el fuego, que el oro con el fuego más bien se purifica, la plata con el fuego más bien se purifica y algunas piedras preciosas. Pero hay otro tipo de cristiano, el que viene hablando Pablo, ese que es un niño, que es un carnal, que es un inmaduro y que quiere seguir allí y no se santifica. ¿Qué pasa? Deja de ser salvo ese cristiano. Vea lo que dice el verso 15. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. O sea, no por estar en ese estado de niñez va a perder su salvación, pero todas sus acciones como cristiano va a tener que dar cuenta al Señor. Y entonces dice
Aquí la palabra de Dios, que todas las obras y todo lo que hizo este cristiano, que no se santificó, que no creció, es madera, heno y hojarasca. ¿Qué significa eso? Material que con el fuego se quemó y no quedó nada. Entonces llega este cristiano que se convirtió en un cristiano light, que estuvo satisfecho con saber que es salvo, pero que no busca a Dios, no ora, no lee la palabra, no quiere crecer, no se santifica, no renuncia a los placeres pecaminosos. Dios es justo, no va a recibir lo mismo que un creyente santificado. Entonces dice la palabra de Dios, bueno, será salvo, pero como por fuego, vea qué tremendo, como por fuego, o sea, como alguien que pasó por el fuego y salió, llegó chamuscado al otro lado, pero llegó. Entonces va a ser salvo, pero no va a tener ninguna recompensa ante el Señor. Y algunos todavía escuchando, hay muchos cristianos tan light que todavía escuchando una enseñanza como esta dicen, bueno, con ser salvo me conformo. Con ser salvo me conformo, ¿verdad? No, hermanos. Esa no es la actitud de un verdadero creyente. El Señor dice, ¿verdad? Que debemos de tratar de santificarnos, de vivir para el Señor, de honrarle y glorificarle de manera que nuestras obras sean oro, plata y piedras preciosas. Eso tiene que ver mucho también con la motivación con la que hacemos las cosas, la motivación. Y está el cristiano que no se santifica, que todo lo que él hace es madera, heno y hojarasca, o sea, paja, paja, se quema ante los ojos del Señor, ante la presencia de Dios, se chamuscó y no hay nada por lo cual reciba recompensa, nada. Si bien dice, él es salvo, está ahí en la presencia del Señor, pero al llegar al tribunal de Cristo, donde los cristianos tenemos que dar cuentas al Señor, ya no para saber si somos o no somos salvos, sino para dar cuenta de cómo administramos una salvación tan grande. De este cristiano es salvo, pero no va a recibir ninguna recompensa. Por eso el libro de Apocalipsis dice, mirad que ninguno tome tu corona. Mirad que ninguno tome tu corona. Y mucha gente cree que está hablando ahí de la salvación, ¿verdad? Que si alguien toma la corona de ese creyente ya no es salvo. No, está hablando de recompensas. Mirad que nadie tome tu corona. Mirad que recibáis galardón completo, dice otro versículo. O sea que no se te reste para la recompensa que vas a recibir. Entonces, ¿qué pasa con un cristiano que no se santifica? Bueno, hay dos opciones. Una, que sea un cristiano niño, inmaduro, carnal, que en el tribunal de Cristo se va a sentir avergonzado ante el Señor de haber vivido carnalmente, aun y cuando sea salvo. Y la otra opción es que sea alguien que diga ser cristiano y está engañado, no lo es, no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro transformador con Cristo. Y como no ha nacido de nuevo, no es un verdadero creyente, entonces no va a tener deseos de santificarse. Ah, la ovejita no soporta estar sucia. Si se ensucia, la lana le empieza a pesar cada vez más hasta que cae abatida. Y si no llega el pastor a cortarle la lana y a limpiarla, de abatimiento se muere por la suciedad. El cerdito, el cerdito no, el cerdito si se cae donde hay lodo, se revuelca, da vuelta, se siente contento. ¿Qué significa eso? Que cada uno de estos dos animalitos con los cuales la Biblia nos compara a los seres humanos, estos dos animalitos, cada uno tiene su naturaleza. El cerdito es sucio y le gusta el barro y la suciedad, porque esa es su naturaleza. La ovejita es limpia y se abate y hasta se muere si se llena de lodo y se ensucia, porque su naturaleza es de oveja, es ser limpia. Bueno, a algunas personas
que incluso pasan toda la vida en la iglesia creyendo ser cristianos y no han nacido de nuevo, no han tenido un verdadero nuevo nacimiento. Son cristianos de nombre, nada más, no han nacido de nuevo. Si no han nacido de nuevo, su naturaleza todavía es como la naturaleza del cerdito, ¿verdad? Le va a gustar lo pecaminoso, le va a gustar lo sucio, le va a gustar lo inmoral. Santificarse no va con él, porque no es su naturaleza. Su naturaleza no es estar limpio, su naturaleza es estar sucio. Por eso yo enfatizo que si un creyente vive así, dice que es creyente y vive así, por amor a Dios, métase en oración en su cuarto, cerrada la puerta y no salga de ahí hasta que tenga la seguridad de que nació de nuevo, de que verdaderamente Dios hizo la obra y le dio el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque si no, aún dentro de una iglesia se va a perder, ¿verdad? Su naturaleza es de cerdito, no ha tenido una nueva naturaleza. Cuando somos cristianos, antes teníamos la naturaleza del cerdito, cuando somos cristianos, dice, se nos da una nueva naturaleza. Ahora somos ovejas del Señor y no soportamos por nada del mundo volver a aquella vida vieja donde nos revolcábamos en el barro, ya no. Ahora, ¿cómo sé yo si ese cristiano que no se santifica es un verdadero cristiano que se quedó en niñez carnal o es una persona que está engañada creyendo que es cristiano y no lo es, con una naturaleza de cerdito? ¿Cómo sé yo? Bueno, yo no puedo saberlo. No me corresponde saberlo. No puedo emitir juicio. La Biblia, el único juicio que me da es el de ver los frutos. Por los frutos se conocen el árbol. Cuando uno no ve fruto, uno puede llegar a decir, bueno, esta persona o no se convirtió o no se ha convertido o es un cristiano carnal. Pero algunos, sus evidencias, sus actos pecaminosos, su inmundicia, dejan a toda luz que no son verdaderos cristianos. Pero hay otros que se acercan mucho a lo que es un cristiano carnal. No podemos saber si es un cristiano carnal, un niño en Cristo, o si es una persona que, aunque diga ser creyente, está engañada, no ha nacido de nuevo. Usted y yo no podemos saberlo, no podemos juzgar eso, no nos corresponde a nosotros. Le corresponde a Dios. ¿Qué dice Dios? Que en los últimos tiempos Él viene y, y dice, Él arranca el trigo y la cizaña, echa la cizaña en el fuego y se lleva el trigo, ¿verdad? Entonces, es a Dios al que le corresponde en la cosecha final decir quiénes sí y quiénes no. La Biblia dice que el reino de Dios es como una malla que se tira y vienen peces buenos y peces malos, ¿verdad? Peces que se devuelven al mar y peces buenos, que son una buena pesca. Es selectivo el asunto. Entonces, a usted y a mí no nos corresponde decir si una persona es un niño en Cristo, inmadura, carnal, o si en realidad no ha nacido de nuevo. Hay la duda, ¿verdad? Hay la duda. Son tan similares, tan parecidos. Pero ¿quién es el único que sabe con certeza eso? Dios. Ahora, ¿cómo orar por una persona así? Bueno, oremos de la siguiente forma: Señor, si esta persona de verdad es hijo tuyo, santifícalo en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Santifícalo, que madure, que crezca, que tú, Señor, te reveles a su vida. Y si no ha nacido de nuevo, Señor, dale, Señor, el nuevo nacimiento. Así debemos de orar por una persona así. Ahora, lo más importante de esta pregunta, vea qué pregunta tan importante que nos lleva a replantearnos todo este asunto de la santificación. Lo más importante es cómo nos vemos a nosotros mismos. Nosotros no podemos emitir juicios sobre los demás, pero sí podemos examinarnos a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo muchas veces cuando escribe las cartas les dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe.
¿Qué les está diciendo Pablo? Mire, cada uno de ustedes examínese a ver si de verdad es un verdadero creyente o no, ¿verdad? Eh, o examínese a ver si es un niño carnal malcriado, sin madurez. Y ya basta, por favor, empiece a crecer y a madurar en el Señor, compórtese como un santo. Entonces lo más importante ahí sí es examinarnos a nosotros mismos. Y vale la pena hacerlo en la presencia de Dios. Vale la pena hacerlo en oración. Como dice, no me acuerdo si es el Salmo 138 que dice, examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, porque tú conoces mi entrada y mi salida, mis más íntimos pensamientos los conoces, aún no ha salido ni siquiera, he pronunciado una palabra y ya tú sabes lo que voy a decir. Señor, escudriñame, examíname. Entonces, cada uno de nosotros debemos de examinarnos y decirle al Señor, Señor, yo quiero tener la certeza de ser trigo, trigo y no cizaña. Quiero tener esa certeza, Señor, de verdaderamente estar injertado en la vid. Quiero, Señor, tener la certeza de ser un hijo tuyo, de verdad. Que el Espíritu Santo dé testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Quiero, Señor, que cada día se desarrollen más y más y más dentro de mí esos deseos de santificarme, de estar limpio, de estar puro, renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo sucio, a lo que no es agradable. Que cada día crezca dentro de mí ese anhelo de agradar y de glorificar a Dios para que haya una distancia enorme entre un inconverso y mi vida como cristiano. Ve, nosotros sí podemos venir y examinarnos ante la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero tener la seguridad de la salvación, la seguridad de que soy un hijo tuyo. Quiero, Señor, manifestar esos deseos de santificación. Si esos deseos no están, Señor, y sí tengo la certeza de que soy hijo tuyo, pero entonces, Señor, estoy en una etapa de niñez, de inmadurez y como que me estoy conformando y sintiendo muy bien así y no me conviene. Entonces, además de eso, Señor, cuando yo llegue al tribunal de Cristo, yo quiero, Señor, que todas mis acciones sean oro, plata y piedras preciosas. Y quiero así recibir esas coronas que dice tu palabra, la corona de la vida, Señor. La corona de la vida que tú tienes reservado, Señor. Para con esas coronas adorarte, tener mis recompensas, Señor. Espero, espero de alguna manera haber contestado la pregunta de esta persona, de esta hermana. Entonces, si alguien no se santifica, solo hay dos posibilidades. O es un cristiano que no ha madurado. Gracias, hermana Ilse, por el Salmo. Salmo 139, 1 al 4. Examíname, oh Dios. Examina mi corazón, también dice, ¿verdad? Entonces, solo hay dos posibilidades. Si alguien no quiere santificarse, es porque no es parte de su naturaleza. No es parte de su naturaleza desear la santidad, porque no ha nacido nuevo, no tiene la naturaleza divina, no ha sido santificado, no ha experimentado verdaderamente la conversión, lamentablemente es solamente un cristiano de nombre, nominal, nada más. Eh, o la otra opción es un cristiano que no ha madurado, que es un niño en Cristo. Y entonces necesitamos orar a Dios para que despierte en ese niño en Cristo el deseo de crecer. Muchas veces, como Dios es su voluntad que nosotros crezcamos, si verdaderamente es un hijo de Dios que está en esa etapa de niñez, de carnalidad y le cuesta salir de ahí, Dios usa procesos, ¿verdad? Usa procesos. Dios es un Dios de procesos, ¿verdad? Permite pruebas, permite tribulaciones, permite situaciones difíciles en la vida de esa persona a fin de que ese cristiano busque más al Señor y así en ese proceso se vaya santificando y madurando, ¿verdad? Y lamentablemente, como algunas personas, hay algunas esposas que a veces dicen, ¿verdad?
Ay, es que mi esposo, tengo 3 niños y mi esposo es el cuarto, ¿verdad? Es uno más, no hay forma de que madure, sigue siendo como un niño. Y yo creo que va a morir así, ¿verdad? Hay personas que definitivamente ni quieren ni maduran en la vida. Y lamentablemente esto se repite también en el camino espiritual, ¿verdad? Hay muchos que no se entregan de manera tal que maduran, dan mal testimonio, sirven de tropiezo a otros. Al final, a puras zancadillas y tropezones, entran en el reino de Dios, ¿verdad? Y yo creo que ellos son los primeros que se van a sorprender de decir, "¡Ah! Estoy en el cielo. ¿Cómo? ¿Verdad? Son los primeros que se van a sorprender. Entonces, decía alguien por ahí que en el cielo por lo menos 3 sorpresas nos vamos a llevar. La primera es que vamos a encontrar gente salva que jamás pensábamos que lo iban a hacer. Esa es la primera sorpresa. La segunda sorpresa es que mucha gente que creíamos que era salva no va a estar ahí. Y la tercera y la más grande de las sorpresas, decía esta persona, es encontrarnos nosotros ahí, ¿verdad? Entonces, porque todos tenemos cosas que entregar y santificarnos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Yo te santifiqué, te aparté, te lavé con mi sangre preciosa, compórtate como un santo, crece, crece y compórtate como un santo que eres, ¿verdad? Y esto pasó con los corintios y esto también pasó con los gálatas. Veamos el ejemplo de los gálatas. Vamos al libro de Gálatas, que sigue ahí después de Corintios. Vamos a ver varios versículos en Gálatas. Está segunda de Corintios y luego sigue Gálatas. Gálatas comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 2. Gálatas, espero que ya lo tenga, el libro de Gálatas. Vamos a ver varios versículos, así que el primero que vamos a ver es Gálatas 1:2. Dice así: Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo Pablo, cuando se refiere a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, los trata como hermanos, o sea, como personas que verdaderamente han tenido un encuentro con Jesucristo, que no son solamente cristianos nominales de nombre, sino que verdaderamente han tenido un encuentro con Jesucristo. Ahora, el capítulo 3, verso 2, dice, Gálatas 3:2, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo les está haciendo una pregunta retórica, ¿verdad? Porque nadie recibe el Espíritu Santo por guardar la ley de Moisés, nadie. Las personas reciben el Espíritu Santo cuando se entregan a Cristo. Cuando le entregan la vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir, a morar en ellos, a hacer los templos, el Espíritu Santo. Entonces Pablo les está haciendo una pregunta retórica en la cual claramente dejan ver que ellos tienen al Espíritu Santo y nadie puede ser cristiano sin tener al Espíritu Santo en su corazón. Entonces, al hacerles esta pregunta retórica, ¿recibieron el Espíritu Santo por guardar la ley de Moisés o por ser creyentes, por creer en el Evangelio? Entonces, es una pregunta retórica. Lógicamente ellos contestarían, por supuesto que por creer en el Evangelio. Pero ¿qué está reconociendo Pablo? Que ellos son verdaderos cristianos, que tienen el Espíritu Santo.
en el capítulo 4, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Voy a leer el verso 5, que fue también Gálatas 4, 5 y 6. Voy a leer el verso 5, que lo estudiamos cuando hablamos de otra cosa que sucede inmediatamente cuando recibimos a Cristo, y es que somos adoptados. Vea, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí está diciendo, ¿verdad? Los Gálatas son hijos de Dios, verdaderamente se han entregado, han sido adoptados como hijos de Dios. Oiga, y por cuanto sois hijos. O sea, Pablo reconoce que verdaderamente ellos son hijos de Dios. Marielos, muchas gracias por estarnos ayudando. Dice, y por cuanto sois hijos, no hay duda, sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ve, aquí no hay quite, el que es hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. Pablo les dice, yo sé que ustedes son hijos de Dios, porque cuando se entregaron a Cristo, el Espíritu Santo vino a vivir en ustedes. Vean qué lindo. Entonces, sí, son hijos de Dios. ¿Y qué pasa? Que Dios había hecho maravillas en la vida de ellos como cristianos. Nos devolvemos al capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Nos vamos a devolver al 3:5. 3:5 dice, aquel pues que os suministre el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Vea qué tremendo. Entonces, tantos versículos que fueron adoptados, que recibieron el Espíritu Santo y ahora que Dios hace maravillas en ellos. O sea, no hay duda de que eran creyentes verdaderos. Y no solamente eso, sino que el 4:9 nos dice algo más. El 4:9. El 4:9, la primera parte dice así, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Ambas cosas eran ciertas en ellos. Conocían a Dios y eran conocidos por Dios. Entonces, hermanos, vemos que no hay duda. Está Pablo hablando con creyentes verdaderos, creyentes que cuando se entregaron al Señor fueron declarados santos. Dios los ve santos. Envió el Espíritu Santo a vivir a sus corazones. Ha hecho maravillas en la vida de ellos. Los ha adoptado como hijos de Dios. Les ha dado el Espíritu Santo. No hay duda que son creyentes. Y que delante de los ojos de Dios son santos. Sin embargo, Pablo les habla duro. Dice, verso 1. Ay, un pastor así posiblemente no se le llene mucho la iglesia, ¿verdad? Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Verso 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo a estos cristianos santificados por Dios, que están retrocediendo en la vida cristiana, que no se están comportando como debe comportarse un santo de Dios, alguien que ha sido santificado y llamado, sino que los llama, que son insensatos y les dice necios también? Porque dice, habiendo comenzado, dice, Jesucristo fue presentado ante vosotros, dice. Ante sus ojos fue presentado Jesucristo. Y en lugar de andar como verdaderos santos de Dios, están andando como necios, están andando como insensatos. Y
La versión Dios habla hoy, creo que es la que en lugar de insensatos tradujo Gálatas estúpidos, ¿verdad? Imagínese usted. Es que Pablo era fuerte, ¿verdad? Dice, los exhorta que se sometan de nuevo al Señor. Vuelvan a someterse de nuevo al Señor. En el 5.1. Gálatas 5.1. Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vea qué tremendo. Pablo les está diciendo, ustedes una vez estuvieron con el yugo de esclavitud, una vez estuvieron amarrados y atados por el pecado y fueron hechos libres en Cristo. Permanezcan en esa libertad, no sean tontitos, no negocien con la libertad, no la pierdan, no retrocedan, porque el pecado no perdona. Si bien tal vez no va a perder la salvación ese creyente, ¿verdad? Pero va a estar atado en una vida miserable, neutralizado totalmente por Satanás, agobiado. Y Pablo dice, si Dios los santificó, si Dios los hizo libres, si ante sus ojos son santos, tienen la capacidad de vivir por el poder del Espíritu Santo como santos. No vuelvan a la esclavitud de la que Dios los sacó, no vuelvan a la esclavitud. 5.4 dice, uy, qué fuerte esto, ¿verdad? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué pasa? Que muchas personas estaban haciendo una mezcla entre la ley y la gracia, ¿verdad? Y entonces no eran creyentes verdaderos y estaban eh, envolviendo en esa falsa doctrina de ley y gracia a los verdaderos creyentes y los estaban otra vez ligando a las viejas costumbres de la ley. Y Pablo, hablándoles de una forma fuerte, dice, están desligándose de Cristo. Y miren, hermanos, estos problemas no han pasado. Vuelven otra vez con otros nombres. Ahorita los que se llaman cristianos mesiánicos, eh, que son cristianos que quieren retomar la ley, que son cristianos que quieren guardar el sábado, celebrar las ceremonias israelitas y judías, que andan por ahí hablando palabrillas en hebreo, que ni siquiera saben pronunciar, que los ve usted con un gorrito ahí puesto arriba, ¿verdad? Eh, este, y con el pelo largo y se dejan colochos y esas cosas. Mire, un judío los ve y se ríe de ellos, porque la mayoría de estos mesiánicos cristianos son pobres. Y los judíos todos tienen dinero, todos son ricos. Entonces, es una burla, algo que da lástima, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estos cristianos? Se están dejando engañar y les están vendiendo el que tienen que guardar el sábado, el que tienen que circuncidarse, el que tienen que guardar las celebraciones judías. Y entre esas cosas, como a la gente le llama la atención las ceremonias y todo eso, entre esas cosas, ya cuando están adentro, les empiezan a enseñar que Jesús no es divino, que Jesús no es Dios, que la Trinidad no existe. E incluso hicieron una nueva versión de la Biblia, por supuesto, una atrocidad que se llama el Código Real, ¿verdad? Que es el Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, vean que los problemas no cambian, siguen repitiéndose. Entonces, el Señor dice, si yo les santifiqué, ¿por qué quieren otra vez volver a la esclavitud? Si los libré de la ley,
¿Por qué quieren volver a la esclavitud? Si los libré de tener que presentar sacrificios, ¿por qué quieren volver a la esclavitud? Si todos los sacrificios y rituales y todo lo que se hacía en el templo en el Antiguo Testamento era sombra y tipo, dice el libro de Hebreos, de la realidad que había de venir, que era Cristo. Y dice, teniendo ya la realidad en medio de nosotros, que es Jesucristo, ¿para qué vamos a volver a practicar aquellas cosas? Ven, entonces a estos cristianos santificados, apartados, consagrados y hijos de Dios que tienen al Espíritu Santo y que sus nombres están escritos en el libro de la vida y que Dios hizo maravillas en ellos, como adoptarlos, perdonarlos, limpiarlos y santificarlos, sin embargo, Pablo les exhorta para que en su experiencia vivan la santificación, ¿verdad? Vivan la santificación y no se vuelvan a ligar a cosas del pasado. Ahí mismo en el capítulo 5, el versículo 16, en el capítulo 5, el versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Todos estos cristianos que eran santificados y que tienen al Espíritu Santo, sin embargo, Pablo les dice, yo sé que como cristianos ustedes tienen luchas, pero llénense del Espíritu Santo y no satisfagan la carne. Un cristiano que se llena del Espíritu Santo, y acuérdense que la clave para llenarse del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra. Un cristiano que se llena del Espíritu Santo, que vive lleno del Espíritu Santo, tiene el poder para santificarse y decir no a los deseos de la carne. Y de una vez, ¿verdad? Nos da una lista que no es exhaustiva, es una muestra nada más, ¿verdad? De las cosas de la carne, verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está diciendo, esas son las obras de la carne. Y un verdadero creyente no va a estar sometido a esas obras. Pudiera ser que sienta tentación, pudiera ser que tenga lucha, pudiera ser que incluso hasta tropezara en algún momento. Pero como es una oveja, se siente sucio y agobiado y abatido y corre a los brazos de Cristo. Perdón, Señor, límpiame. No se siente bien, ¿verdad? Entonces, verso 24, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se da cuenta? Vea qué lindo es, como si Dios les estuviera diciendo, muchachos, miren, si Dios les santificó, ¿por qué están volviendo atrás? ¿Por qué quieren volver a la ley? ¿Por qué quieren volver a lo pecaminoso? ¿Por qué son flojos y no se consagran a Dios y andan metiendo los escarpines en las obras de la carne de donde Dios les sacó? Están siendo una vergüenza para el Evangelio. Ustedes, muchachos, son de Dios, son verdaderos hijos de Dios. Conságrense y santifíquense a Él. Y entre más uno se santifica, escuche bien, entre más uno se santifica, más deseos de santificarse hay. Y más deseos de santificarse hay. Entre más le da uno un poquito de rienda suelta a la carne, un poquitito, hermanos, la carne pide más y pide más y pide más y pide más. Lo sabemos todos por experiencia, ¿verdad? Ok. Y el verso 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Por favor, compórtense como santos. Y capítulo 6, verso 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que también sea tentado. La tentación y a veces la caída puede ser parte de la experiencia en la vida de un cristiano. Pero que hagan esa caída, cómo reaccione, demuestra si de verdad ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo, si tiene esos deseos de santificación o no. Entonces, hermanos, hay un versículo muy interesante con el que quiero terminar esta noche. Efesios 5:3. Efesios 5:3. Efesios 5:3. Efesios 5:3 dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Vea qué lindo esta frase, como conviene a santos. Hermanos, por más que nuestra realidad nos golpea, Dios nos llama santos y nos dice, santifíquense, apártense de todo aquello que no conviene en la vida de un santo. Y no salga usted diciendo, pero eso es en los santos. No, los santos somos los creyentes. No conviene en la vida de un santo la fornicación. No conviene en la vida de un santo el chisme. No conviene en la vida de un santo la falsa doctrina. No conviene en la vida de un santo todo lo que usted quiera poner ahí. Y sí conviene amar más, leer la palabra, consagrarse, buscar a Dios, porque ya que Dios me llama santo, voy a comportarme, no con mi fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, voy a comportarme como un santo. Permítame darle un ejemplo. La semana pasada les di el ejemplo de la familia Santo, de alguien que es adoptado y se le da el apellido de Santo. Y las costumbres de la familia Santos son muy diferentes a las que él tenía porque él viene de un medio terrible. Pero sin embargo, él le dice, mire, no importa qué tan diferente se vea usted y hable diferente y todavía vista diferente y huela diferente y un montón de cosas, pero ya usted es de nosotros, ya usted fue adoptado de santo, compórtese como tal, haga honor al nombre. Pero también quisiera darles otro ejemplo. Digamos que hay un muchacho adolescente de unos 14 años y desea ser parte de un equipo de fútbol costarricense, porque hablemos de nuestra realidad, desea ser parte de un buen equipo de fútbol. Hablemos del Saprissa. Bueno, desea ser parte del mejor equipo, ¿verdad? Entonces, resulta que no tiene la estatura, no, no tiene muchas condiciones físicas, pero es tan fiel a estar ahí, es tanto el deseo que tiene estoy dándole un ejemplo tonto, ¿verdad? Tanto el ejemplo de estar ahí en ese equipo, que impacta al entrenador. Y entonces el entrenador viene y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Te vamos a dejar ser parte del equipo. Mira, aquí está la camiseta con el número tuyo. Te la voy a poner. Y le ponen la camiseta del equipo, ¿verdad? Y resulta que cuando le ponen la camiseta, el muchachito se pierde en la camiseta. Le queda, pero enorme. Definitivamente no es posible salir a la cancha con, con esa condición, con ese cuerpo, con ese tamaño, con una camiseta donde se pierde. Pero el entrenador le dice estas palabras. Ya tienes la camiseta. Ya
tienes la camiseta puesta, eres parte del equipo. Ahora tienes que hacer todo lo posible para que esa camiseta te quede bien. Tienes que alimentarte, tienes que crecer, tienes que echar músculo, tienes que entrenar, de tal manera que vas creciendo y esa camiseta te va a quedar y vas a poder jugar. Pero ya la tienes, ya eres parte del equipo, aunque te quede grande. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos da la camiseta, nos la pone y dice, eres santo. Pero nos perdemos. Nos perdemos en esa camisa. En nuestra experiencia nos perdemos. Tengo tantas cosas, tengo tantas debilidades, tengo tantos problemas, tengo tantas cosas que no he superado, que es demasiada grande esa camisa para mí, para que Dios me diga que soy santo. Pero Dios dice, quiero o no quieras, ya lo eres, porque me entregaste la vida, te lavé con la sangre de mi hijo, te santifiqué, ya te puse la camiseta, te queda enorme. Empieza a crecer espiritualmente, empieza a leer la palabra, empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a amarme cada día más, empieza a santificarte y donde vas creciendo en Cristo, llegará un momento en que la camiseta te quede bien, como conviene a santos, que es lo que nos dice el versículo. Espero eh, haberme podido explicar lo mejor posible este asunto de la santificación. Si usted coge los tesalonicenses, coge los romanos, coge los efesios, usted se va a dar cuenta que todos es lo mismo. Primero, comienza refiriéndose a ellos como santos y luego el apóstol empieza a decirles, pero todavía no se están comportando como tal. Necesitan santificarse. Espero eh, y confío que el Espíritu Santo habrá tomado estas palabras y las haya clarificado en el corazón de ustedes con este tema de la santificación. Gracias, Yamita, y gracias a todos. Dios les bendiga. Un abrazo. Que el Señor los llene con su poder y con su bendición. Amén.